Buenos días, doctora. Buenos días, señor. Demos chance un ratito más que entren. Me faltan 22 seres humanos todavía. Permita avisar que entren. Ok, doctora, ahorita. Bueno, vamos a pasar la lista, niños. Pongan atención. Acevedo Hernández. Presente, doctora. Aguilar Miller. Aguilar Miller. Aguirre Santa María. Presente, doctora. No. Alberto Cuella. Presente, doctora. Barrera Quijada. Bautista Sánchez. Presente, doctora. Buenos días. Benítez Fuentes. Benítez Fuentes. Bolaño García. Presente, doctora. Burgos Claros. Calderón Andaluz. Buenos días, presente, doctora. Buenos días. Calderón Menéndez. Calderón Moreno. Calderón Turcio. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días, señor. Carranza Villatoro. Buenos días, doctora. Presente. Chávez Hernández. Chávez Hernández. No. Chávez Buenos días, doctora, Mijangos. presente. Ahorita. Chávez Mijangos. Hola, doctora. Buenos días. Presente. Bueno, buenos días. Otto Molina. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Dueñas Rodríguez. Escobar Nolasco. Buenos días, doctora. Presente. Díaz. Fernández Aguirre. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Flores López. Presente. Bueno, Franco Contreras. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Luna Girón. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Gamero Zavala. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Gámez Moreno. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Guevara Arias. Presente, doctora. Guevara García. Buenos días, doctora. Presente.
Buenos días. Guido Guevara. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Guillén Hernández. Presente, doctora. Gutiérrez Rousset. Presente, doctora. No. Hernández Funes. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Hernández Méndez. Presente, doctora. Hernández Robles. Hernández Valiente. Vaya Rodrigo, está bueno. Hueso Escoto. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Iraeta López. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. López Batres. López González. Buenos días, presente. Buenos días. López Padilla. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Mejía Cabrera. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Mejía Durán. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Méndez Ramírez. Buenos días, Méndez. doctora. Presente. Bueno, Méndez Velázquez. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Mendoza Contreras. Mendoza Contreras. Mercado Abelenda. Minero Ibarra. Presente, doctora. Olivares Hernández. Presente, doctora. Iraeta Menjiva. Osegueda Meléndez. Presente, doctora. Pacheco Rivera. Buenos días. Presente, doctora. Parada García. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Paredes Arana. Buenos días, doctora. Presente. Díaz, Perla. Presente, López. doctora. Aquí estoy. Pineda Cárcamo. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Bocasangre Escobar. Presente, doctora. Quesada Valladares. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Ramírez Castro. Presente, doctora, buenos días. Ramos Gutiérrez. Ramos Quijano. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Reyes Ayala. Buenos días, doctora. Presente. Rivas Ávila. Rivas Benavides. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Rivas García. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Rivas Martínez. Buenos días, doctora. Presente. Rivera Ríos. Buenos días, doctora. Buenos días. Rivera Someta. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Rodríguez González. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Rodríguez Teo. Presente, buenos días. Buenos días. Sáenz Cárcamo. Sánchez Funes. Presente, doctora. Sánchez Muñoz. Santos Hernández. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Serrano Mejía. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Sol Ébano. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Torres Izaba. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Velázquez Alejandra. Buenos días. Presente. Buenos días. Bueno, voy a mencionarles que otra vez los que no tienen asistencia me contestan. Aguilar Miller.
Buenos días, doctora. Presente. Barrera Quijada. Benito Fuentes. Presente, doctora. Buenos días. Burgos Claros. Calderón Menéndez. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Calderón Moreno. Dueñas. Buenos días, doctora. Presente. Hernández Robles. López Batres. Buenos días, doctora. Presente. Mendoza Contreras. Presente, doctora. Buenos días. Mercado Abelenda. Iraeta Mejía. Buenos días, doctora. Presente. Contesten rápido, ustedes no tengo todo el día. Buzo. Ramos Gutiérrez. Rivas Ávila. Doctora, Sáenz Cárcamo. mi compañera Rivas Ávila le escribió en el chat, doctora. Vaya, Sáenz Cárcamo. Sánchez Muñoz. Presente, doctora. Buenos días. Se pusieron buzos ustedes. Va. Bueno, comencemos con el primer seminario, por favor. Buenos días, doctora y compañeros. Somos el grupo J y ese está formado por Cecilia Iraeta, José Minero, Napoleón Osegueda, Alison Pacheco y mi persona, Michelle Olivares. Siguiente diapositiva, por favor. Este día le vamos a hablar sobre las medidas de prevención sobre higiene de alimentos procesados y no procesados. Bueno, de manera introductoria, tenemos que en primer lugar, el mayor contratiempo que se encuentra hoy en día no son los alimentos, independientemente si son procesados o no, sino es en la manera, en la higiene en que estos son preparados. No obstante, al abordar el problema de contaminación de los alimentos, hay que tener presente que es un problema de calidad y un problema de cantidad, porque en los últimos años se ha incrementado exponencialmente las poblaciones y por tanto esto también ha creado que se tiene que crear más alimentos para poder alimentar a esas personas. Cuando se habla de contaminación de alimentos, hace referencia a que en el alimento se encuentran agentes microbiológicos, pero algo muy característico es que el alimento no cambia su aspecto, tampoco cambia su sabor. Es por eso que pasa desapercibido. También cabe mencionar que en la segunda semana del 10 al 16 de enero del 2021, es decir, el presente año, según el boletín epidemiológico del MinSal, menciona que hubieron casos de diarrea y gastroenteritis de 9.226 casos. Con el departamento que más lo presentó fue San Salvador, con 4.284. De hecho, entre las edades que más se presentan son en niños de 1 a 5 años, representando el 87%, y luego en niños de 9 años, representando el 5%. Siguiente, por favor. Bueno, como objetivo general tenemos explicar cuáles son las medidas de prevención sobre higiene de alimentos procesados y no procesados. Como objetivos específicos tenemos 3. El primero es describir las buenas prácticas de preparación de alimentos. El segundo es enumerar los diferentes tipos de contaminación de alimentos durante su preparación. Y tercero es identificar las enfermedades transmitidas por alimentos, ETAs más comunes, tales como salmonelosis, enteritis por Escherichia coli, enteritis por Campylobacter y listeriosis. Siguiente. Pero antes tenemos que esclarecer o más bien hablar sobre algunos términos, que son los alimentos procesados y no procesados. Un alimento procesado es aquel alimento que ha pasado por soportado cambios o ha sido industrializado antes de ser consumido. Esto resultó bastante beneficioso porque ha permitido que muchos alimentos perduren mucho más tiempo de lo que normalmente lo harían.
Este tiene clasificaciones. Por ejemplo, se encuentran los alimentos mínimamente procesados. Son aquellos alimentos, como bien su nombre lo dice, que simplemente ha sido para facilitar su consumo, como por ejemplo los frutos secos, que se le quita lo que es la cáscara, como la almendra, nueces, etc. Y se le agrega un poco de sal para poder, pues, darle un poco de sabor. También tenemos los alimentos que se le ha agregado un tipo de tratamiento, por ejemplo, colorantes o aditivos o preservantes. En este caso se habla, por ejemplo, de embutidos, de jamón, también de atún y de fruta enlatada. De ahí tenemos los alimentos muy procesados, que son alimentos que ya están listos para su consumo, como tenemos en pantalla, las papitas, los dulces, los churros. Y de ahí tenemos lo que son los alimentos altamente procesados, que son aquellos alimentos que ya están listos para su consumo. Solo se necesita pues calentarlo en el horno o en el microondas, como son las pizzas congeladas. De ahí tenemos los alimentos no procesados. Son aquellos alimentos de origen vegetal, es decir, son naturales. Son, por ejemplo, frutas, semillas, son de origen, pues, son naturales, no se le agrega pues nada. Sin embargo, cuando al momento de preparar los alimentos, tanto ya sea en la industria, el restaurante o incluso en casa y no se tienen las medidas higiénicas pertinentes, entonces este alimento se va a contaminar. Y eso nos lleva al siguiente punto, que son las ETAs. Siguiente diapo, por favor. ETA significa enfermedad transmitida por alimento. Según la Organización Mundial de la Salud, la define como una enfermedad de carácter infeccioso o tóxico que es causada por el consumo de alimentos o agua contaminada, pero también la pueden definir como cualquier manifestación clínica que se presenta por el consumo de un alimento que contenga un agente etológico en cantidades tal que afecte la salud del individuo, valga la redundancia, individual o grupal. Es decir, cuando un grupo de personas, en amigos o en familia, se van a comer, por ejemplo, al puerto, se comen lo que es los camarones, las conchas, y usualmente los alimentos que más cruzan las setas son los crudos, y más que todos los mariscos. Como podemos observar en pantalla, tenemos algunos síntomas que son bastante característicos de la ETA, como por ejemplo diarrea, dolor abdominal, aquellos retorcijones que no se quitan, son bastante, pues, siguen ahí a pesar de que la persona dice, no, ya se me va a quitar, pero el retorcijón, el dolor de estómago, el vómito sigue. Y es muy importante porque las ETAs no son autolimitadas, es decir, el retorcijón ahí lo va a tener hasta que la persona pues vaya a consultar y así. Pero me gustaría mencionar en este momento que esto tiene una base legal. Se encuentra en nuestro Código de Salud, se encuentra en el Decreto 955, específicamente en el artículo 42. Claro, hay muchos más artículos y muchos más incisos, pero para hacer un ejemplo claro sería el 42, que expresa explícitamente que cualquier restaurante, fábrica o comedor no cumple con las medidas higiénicas pertinentes será sancionado. De hecho, el más grave es el cierre total de la fábrica o del restaurante que no tiene las medidas higiénicas. Siguiente diapositiva, por favor. Y esto también menciona que las ETAs pueden ser tres, pueden ser infección, intoxicación o toxinfección. Esto va a depender del agente etiológico que esté afectando. Cuando es infección es una enfermedad que resulta por la ingestión de microorganismos vivos. Estos pueden ser virus, bacterias, parásitos. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, la Escherichia coli en un alimento o Escherichia spiralis. Estos van a causar una infección. Cuando hablamos de intoxicación, es una enfermedad que resulta por la ingesta tal cual de la toxina del agente microbiológico en el alimento. Claro, cabe recalcar que no todos los agentes etiológicos liberan toxina, pero los que sí la liberan, por ejemplo, tenemos la enterotoxina de Staphylococcus o la toxina botulínica. Y la toxinfección, esa es una enfermedad que básicamente resulta por la ingestión del agente microbiológico como tal en el alimento, y el agente tiene la capacidad, la avidez, de poder liberar la toxina dentro de la persona. Recapitulando, por si hubo una confusión, la intoxicación se da por la ingesta de la toxina como tal en el alimento, y la toxinfección es que la persona ingiere el agente etiológico, pero ese tiene la facilidad de liberar la toxina en la persona. La gente que tiene esta capacidad de toxinfección es la Clostridium perfringens. Cabe recalcar que las ETAs son completamente prevenibles y esto lo hace mediante medidas higiénicas pertinentes, tanto para el manipulador como la persona que lo va a consumir. Vaya, la multicausalidad de las ETAs, esto quiere decir de que la multicausalidad que se puede dar por diferentes factores, ya sea tiene un origen o algún motivo. ¿Cómo nos podemos enfermar? Por las fuentes de contaminación sería por los huevos de los animales, también por sus heces, por cocinar con las manos sucias,
por no lavar bien los alimentos. Los peligros que tenemos desde que el alimento está vulnerable, lo exponemos a altas temperaturas o lo dejamos sin refrigeración. También está un huésped susceptible, que es el humano, también los animales. Eso es en sí la enfermedad. Pasalo. Las enfermedades transmitidas por alimentos. Las más comunes es la salmonelosis. Su periodo de incubación es de 8 a 72 horas. Esta se puede contaminar a través de la carne cruda de ave y de sus huevos. Esta enfermedad, para saber que uno tiene salmonelosis, te da una fiebre alta, también te puede dar diarrea de hasta 10 días, que eso se quita acabar en 10 días y nuestros intestinos tardan en recuperarse. También está la enteritis por Escherichia coli, que puede ocasionar una intoxicación alimentaria. Su periodo de incubación es de 24 a 72 horas. De ahí está la enteritis por Campylobacter jejuni. La enteritis Enterobacter jejuni es causa más común de las infecciones intestinales. La principal causa de esta enfermedad o el principal síntoma es la diarrea intensa o repentina. Pasala. Para las pruebas microbiológicas, consiste en inspeccionar a los alimentos o a las sustancias a través de pruebas para saber cuántos agentes patógenos tienen o no, y así saber si son aptos para consumo humano o animal o para procesamiento. Los agentes patógenos que tenemos, como los mencionó Michelle, está el Campylobacter, Bacillus, Listeria, Salmonella, Shigella, Leishmaniasis, Escherichia coli, y de ahí dice indicadores de deterioro de recuerdos de placas de Escherichia coli. También tenemos las pruebas químicas, que ahí van los contaminantes y los residuos conocidos, que son los pesticidas, para fumigar también, herbicidas, metales pesados, órganos fosfarados y órganos clorados. También están los peligros químicos generados por el procesamiento, que es acrilamina, hidrocarburos aromáticos, polisacáridos, micotoxinas y contaminantes desconocidos. También están los colorantes, las contaminaciones por plastificantes y elementos de traza. Ya, Alison, que siga otro porque te estás paseando vos en la presentación. Habían comenzado súper bien. Vaya. Bien, ahora yo voy a hablar sobre... Ahí no vas a dar la cara. Disculpe, doctora, estoy tratando de encender la cámara, pero no me da imagen. No te da. A ver. Bueno, si no, pues dale, hijo. No hay problema. Bueno, entonces yo voy a hablar acerca de los tipos de contaminación durante la preparación. Para garantizar la seguridad alimentaria y también para prevenir las posibles enfermedades transmitidas por alimentos, las personas que los manipulan, ¿verdad? Deben prestar atención a la higiene personal y también a la limpieza y desinfección tanto de la cocina, las instalaciones, los utensilios y la propia comida en sí, los alimentos. Existen diferentes formas de contaminación alimentaria. En la contaminación física, se produce cuando cae algún alimento u objeto en el alimento durante su preparación, ¿verdad? Y este lleva el riesgo de ingerirlo. Puede ser un ejemplo los anillos, algunas espinitas o huesecillos, incluso cabello, ¿verdad? Este es más normal o común que se dé en lugares de comida rápida en los que no tienen un adecuado manejo del producto. También tenemos la contaminación química. Esta ocurre cuando el alimento entra en contacto con una sustancia tóxica o un veneno. Para esto no es recomendable usar envases que tenían productos de limpieza para guardar alimentos, aunque se hayan lavado, porque aún pueden quedar restos del producto. Además, se deben evitar almacenar sustancias químicas en las áreas de los alimentos, y también hay que tener cuidado con la comida preservada en latas, porque lo que hay que vigilar en ellas es que
la lata no presente óxido, porque esta misma sustancia puede transmitirse o pasarse a la propia comida, ¿verdad? Luego tenemos la contaminación biológica, que esta es producida por microorganismos como virus, bacterias, parásitos y hongos que se encuentran en los alimentos. También se pueden encontrar en el aire y son transmitidos por el manipulador o también por insectos. Es como la manera más fácil de entenderlo cuando decimos se me paró la mosca en la comida. Esa sería la contaminación biológica. Y luego tenemos la contaminación cruzada, que esta ocurre de varias formas. La primera es que ocurre cuando un alimento contaminado entra en contacto directo con un alimento sano. También cuando se mezclan alimentos cocidos con crudos. Y también se da cuando se usan utensilios sucios y también por falta de higiene de la persona que los manipula. Para prevenir la contaminación, a forma de resumen, tenemos que tener en cuenta que se debe mantener siempre una estricta separación entre los alimentos crudos y los ya cocidos. Se debe también lavarse bien las manos antes de tocar cualquier alimento y cuidar la higiene de todas las superficies y de todos los utensilios que entren en contacto con los alimentos, ¿verdad? Siguiente. Existen buenas prácticas de preparación de alimentos, entre las cuales voy a mencionar la higiene general en la cocina, que como se sabe, las intoxicaciones alimentarias se deben a las medidas higiénicas incorrectas que se aplican en los establecimientos alimentarios, ¿verdad? En ocasiones, los consumidores no poseen un conocimiento adecuado sobre los riesgos de contaminación existentes y realmente el conocimiento de estos riesgos y también el acatamiento más estricto de las normas de higiene pueden ser un gran paso y una gran influencia para que disminuyan las intoxicaciones de este tipo o las toxinfecciones. Como dice ahí, algunas de las medidas que se pueden tener en general es en la cocina, ¿verdad? Mantener el recipiente cerrado con tapadera y de ser posible se debe utilizar recipientes con tapa de pedal. También se debe evitar la entrada a la cocina o área o a la cocina o área de proceso a los insectos o a los animales domésticos. Entonces, tenemos que saber que la herramienta más importante que se tiene para prevenir las toxinfecciones y las intoxicaciones alimentarias es la buena práctica de la higiene personal, de la cocina y de los utensilios, lo que conlleva al siguiente punto, que es la higiene personal. Como se sabe, hay bacterias como el estafilococo que se encuentran normalmente en la piel, en el pelo o en la boca, y que no necesariamente van a causar una enfermedad, pero están ahí. Entonces, a lo que voy es que si no se tiene una suficiente higiene, esto se puede transmitir a los alimentos y producir una enfermedad en el consumidor. Como dice ahí, las manos de las personas manipuladoras se recomienda que siempre deben estar limpias. Y para ello hay que lavarse siempre las manos antes de empezar a cocinar. Y también después de que se den ciertas circunstancias como tocar algún alimento crudo, tocar elementos ajenos a la comida, perdón, o incluso después de ir al baño, ¿verdad? Luego está la higiene de superficies. En esta es muy importante lavar la mesa y las superficies de trabajo después de manipular cada alimento y no basta con, digamos, solo sacudir, ya que esto puede, lo que vamos a ocasionar es que se forme un foco de proliferación de microorganismos. Esto se va a dar por la suciedad y por la humedad que se va a juntar ahí mismo, ¿verdad? Por lo tanto, lo que se debe hacer es regularmente desinfectar con lejía u otro desinfectante. Y voy a mencionar así rápido las 4 técnicas de desinfectado de superficies que se podría entender, que podríamos nosotros realizar, ¿verdad? La primera consiste en eliminar la suciedad y los residuos, los restos de comida. Para ello se va a necesitar barrer o sacudir toda la superficie
después se va a lavar con agua caliente, o no importa, también puede ser agua a temperatura que tenga detergente, esto para despegar la suciedad adherida a la superficie, ¿verdad? Después se procede a desinfectar y por último se seca. Para esto se puede secar con aire o con un paño limpio. Por último tenemos la higiene de utensilios. En esta es recomendable lavar y desinfectar las tablas de corte y los aparatos y los utensilios también después de preparar cada alimento. Para la higiene de los utensilios es recomendable el uso de lavavajillas, ya que alcanzan una temperatura óptima para la desinfección. Pero en caso de no tener la lavavajillas, se recomienda también practicar algunos métodos de desinfección sencillos, como son la eliminación de los restos de alimentos. Luego se procede a la limpieza con el detergente. Después debe haber una inmersión en agua caliente, un secado, y para la inmersión, la mezcla que se debe preparar, como le diría, la preparación debe ir compuesta por 100 centímetros cúbicos de lejía y por cada 5 litros de agua, y se deben dejar los utensilios por un mínimo de 15 minutos, pero después se procede al secado. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la historia natural de la enfermedad. Nosotros la hicimos general, dependiendo de, bueno, general, ya que hay diferentes tipos de agentes. Vamos a empezar con el periodo prepatogénico y vamos a hablar de los agentes. Pueden ser microorganismos tanto como bacterias, virus o parásitos, pero también pueden ser químicos o sustancias orgánicas nocivas que pueden estar presentes en almejas, que es algo que comúnmente se consume en el país, o hongos o mariscos. Ahora, tenemos el huésped universal. El huésped es universal, pero estaba viendo el boletín epidemiológico de la semana del 18 de abril al 24 de abril del presente año, que mencionaba que el 81% de los casos de diarrea y gastroenteritis eran niños menores de 5 años. Y a este porcentaje lo sigue los niños de 5 a 9 años con un porcentaje de 6%. Ahora tenemos que en el medio ambiente tenemos que puede ser alimentos o aguas contaminados. Existe un estímulo que es el mismo de alimentos o aguas contaminados. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros vamos a, por ejemplo, andamos en la calle y vemos una horchata y la queremos tomar, pero esa horchata es de agua de dudosa procedencia, o vamos y vemos un pan mataniños y lo comemos y no sabemos que el señor, quien lo prepara, si de verdad tiene la higiene necesaria para que el alimento esté bien y que no me cause ningún daño. Ahora, tenemos en el periodo patogénico que el periodo de incubación varía dependiendo del microorganismo que se presenta. Ya hemos compartido unos periodos de incubación. Podemos mencionar que la de la Campylobacter jejuni, el periodo de incubación puede andar de 2 a 10 días. Y todo esto depende del microorganismo. Después tenemos los cambios tisulares, que el paciente va a presentar invasión de mucosas, puede presentar edema, producción de enterotoxinas, ototoxinas y otoquinas, y inflamación y formación de microabscesos. En los signos y síntomas tenemos que lo que más se presenta es un síndrome diarreico y también se puede presentar un síndrome disentérico. Después tenemos el defecto o daño que después de los signos y síntomas presenta el paciente. Lo más severo en este caso es la deshidratación, es de lo más peligroso que podemos mencionar, que es la deshidratación. Tenemos también el síndrome urémico hemolítico, tenemos
perforación intestinal, invaginación intestinal y podemos llegar a tener un colon tóxico o sepsis. Después de esto tenemos, podemos decir, dos vías. Podemos hablar de la recuperación clínica, que ya lo vamos a mencionar en la prevención terciaria, o podemos decir, decir acerca de la muerte, que es algo totalmente lamentable, ya que, como nos han mencionado en las clases, es algo que es 100% prevenible, y pues es lamentable que aún suceda que por deshidratación en niños, porque son más común en niños, que los niños mueran. Ahora pasamos a los niveles de prevención. Tenemos en la prevención primaria, tenemos que la educación higiénica y educación en manejo de alimentos es muy importante, algo con lo que podemos prevenirlo y sería totalmente eficaz hacerlo. También la capacitación acerca de las enfermedades transmitidas por alimentos contaminados, porque aún hay gente que tiene creencias antiguas y pues no terminan de creer de que hay microorganismos que le pueden dañar y le pueden llegar hasta causar la muerte. Lo toman como algo sencillo, pero en verdad su hijo lo puede llegar hasta matar. Tenemos el abastecimiento de agua potable, que es muy importante, ya que esa agua ya está tratada y pues no se corre el gran riesgo de infectarse por medio de agua contaminada. Y tenemos alimentación al seno y mejorar ingesta de frutas y verduras. Si cocináramos y comiéramos más en nuestras casas y no anduviéramos comiendo tanto afuera, pues también podemos prevenir las enfermedades. Ahora, en la protección específica podemos hablar acerca de las vacunas específicas, como Salmonella Typhi o rotavirus, que son agentes que causan diarrea en niños, aunque todos estamos propensos. En el nivel de prevención secundario, tenemos el diagnóstico precoz. Aquí podemos hablar de la toma de hisopo rectal o también podemos mencionar una muestra de heces, en donde en el laboratorio se va a identificar el tipo de microorganismo que está afectando y se le puede dar tratamiento, pero ya vamos a hablar de eso. También podemos hablar de la toma de temperatura y observar si presenta deshidratación el paciente. Podemos hablar de evaluar y clasificar el estado de hidratación y también el análisis de sangre. En la limitación del daño, podemos hablar de antibióticos, ya que hemos identificado el agente etiológico de la enfermedad. Podemos dar antibióticos y el reemplazo de líquidos perdidos. Prevención terciaria. Tenemos la rehidratación oral o intravenosa. Aquí podemos decir que si en dado caso, por X o Y razón, las personas no pueden alcanzar a conseguir un suero oral que se comercializa así en los supermercados, podemos decir que pueden hacer un suero casero. Para esto solo se necesita 1 litro de agua hervida, 2 cucharadas de azúcar, soperas, o lo que vienen a ser 6 cucharaditas. También tenemos un zumo de limón, 1 cuchara de bicarbonato y una cuchara de sal, media cuchara de sal, perdón. Cucharada. Ya con eso ya tiene media cucharada de sal. Y se puede referir al paciente a la especialidad de acuerdo al daño que se le ha causado. Ahorita pasamos al siguiente. Ok, ahora como estamos hablando acerca de medidas de prevención, vamos a volver a recalcar ciertos puntos. En el nivel primario tenemos la educación sobre higiene y el manejo de alimentos, capacitar en las empresas acerca de cómo realizar un buen lavado de manos, ya que aún con lo de la pandemia hay gente que no sabe cómo realizarse un buen lavado de manos. Tenemos el abastecimiento de agua potable y al no tenerla, pues recomendar que la pueden hervir para ya tener un consumo más sano, podemos decirlo. Lavar minuciosamente las frutas y verduras, ya que no sabemos a dónde pudieron estar antes o si las tocaron bien o están sucias. También tenemos en la protección específica las vacunas.
tenemos la Salmonella typhi y recordando el rotavirus, que estas son 2 dosis, una que se pone en el 2º mes y en el 4º mes de vida. En el nivel secundario tenemos que se examina el cuerpo para ver si tiene señales de fiebre o deshidratación. Podemos mencionar en este caso que en signos de deshidratación podemos ver una resequedad en la boca, un dolor de cabeza, la orina puede tornarse amarilla oscura o también podemos ver la piel seca. En caso de lactantes podemos decir que la fontanela está hundida, presenta fontanela hundida, también podemos decir que el niño llora y no produce lágrimas o también la lengua seca. Ahora, tenemos el análisis de heces que para encontrar el agente etiológico o análisis de sangre. El análisis de sangre es importante, ya que si se produce, si alguien se contrae, digamos, trabaja con plomo o mercurio, pues en el análisis de sangre se puede encontrar exactamente los metales que él presenta en su organismo. También se puede hacer a través de la orina, en una prueba de 50 cc a 100 cc, centímetros cúbicos. El tratamiento antibiótico, reemplazo de líquidos perdidos, y en la rehabilitación pues ya tenemos la solución de rehidratación oral o intravenosa si lo necesita, y realizar el seguimiento adecuado a personas que han tenido alguna complicación con el especialista al que se recurriría. Solamente. En los determinantes de la salud tenemos la biología humana, ¿verdad? Por ejemplo, la edad. Sabemos que los niños son el factor de riesgo, los ancianos, los pacientes inmunodeprimidos con enfermedades renales, enfermedades hepáticas, mujeres embarazadas. También el estilo de vida, pues los factores socioeconómicos, socioculturales también influyen mucho. Por ejemplo, el no tener conciencia sobre un correcto lavado de manos, no comprar comida de lugares de dudosa procedencia, incluso pues por los factores económicos a veces se tiene que incluso comer ya comida vencida o comida ya arruinada con mojo. También no tener responsabilidad en lavar bien, desinfectar bien los utensilios, las frutas y verduras, no tener una higiene personal, al cocinar también no lavarse correctamente las manos antes, durante y después, porque, por ejemplo, si cocinamos carnes, pollo o pescado y después con los mismos utensilios como cuchillos partimos también las verduras, entonces podemos hacer una contaminación, ¿verdad?, cruzada. En el ambiente, pues, también se considera también el agua, ¿verdad?, que no se les da mantenimiento a las tuberías, entonces viene contaminada con plomo. También hay muchas zonas que tienen deficiencia de agua, que cae agua incluso a los 15 días, entonces no tienen el abastecimiento necesario para poder lavar bien todos los utensilios, las comidas, las frutas. Incluso a veces tienen que ir a ríos a conseguir agua o agua de pozo. Entonces, ante todos estos factores también tienen que explicarse las alternativas a las personas para que si pues tienen que verse una necesidad de traer agua del río o del pozo, pues que la hervan, o incluso hay gente que pues se le dificulta. También hay métodos para desinfectar el agua con el sol y muchas maneras, ¿verdad? El sistema sanitario, pues, no falta de accesibilidad a las zonas rurales para concientizar a las personas a tener una buena higiene personal y una buena desinfección de los alimentos. También, ¿verdad?, los pocos recursos que hay, ¿verdad?, para explicarle a veces a las personas sobre que hagan conciencia, ¿verdad?, que en todo las frutas, las verduras, las carnes,
puede haber virus, bacterias que nos puedan infectar, ¿verdad? Y también sobre los riesgos de tener una infección por cualquiera de estos agentes patógenos o físicos, químicos. Siguiente. Siguiente. Como conclusión, la enfermedad alimentaria ETA o intoxicación alimentaria es producida por la ingesta accidental o incidental o intencional de agua o alimentos contaminados o mal preparados o mal conservados. Las enfermedades de origen de alimentos se pueden presentar en cualquier lugar, predominando en aquellos donde se practican malos hábitos higiénicos y sanitarios, o en lugares que no cumplan con las condiciones necesarias, por ejemplo, en lugares que están muy hacinados, donde hay muchos animales, aves, donde hay muchos gatos por los pelos. En general, las enfermedades también pueden aparecer a veces por el uso de anillos, pulseras, en todas las cosas que podamos andar en nuestras manos y que no estén bien en nuestras manos y que no estén bien desinfectadas nuestras manos. También con mayor riesgo la comida preparada fuera de casa, ¿verdad? Porque no conocemos cómo ha sido preparada, no sabemos pues qué agua utilizaron o cómo la almacenaron, si le dieron el tiempo correcto para cocinarla, la temperatura adecuada. Incluso aunque la comida parezca que esté limpia, que sea apetitosa, no sabemos algún agente patógeno o físico o químico, ¿verdad? O básicos no correctos, ¿verdad? Cómo se dan las manos correctas. Va, está ahí, déjenlo porque no se le oye nada a Cecilia, pero es prácticamente lo que han dicho en todo el trabajo, ¿verdad? Lo importante aquí es la prevención. Este tipo de enfermedades se previenen con simple y sencillamente lavado de manos, higiene personal, buena manipulación de alimentos, ¿verdad? No sé si me investigaron ustedes lo que son los manipuladores de alimentos. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, primer nivel de atención, ¿verdad? Como ustedes ya saben, tiene que ir a ver, a supervisar los lugares donde se dispensan alimentos. Entre ellas hay un programa de manipulación de alimentos. ¿Saben ustedes en qué consiste o tienen una idea? A ver, Michelle. Sinceramente, doctora, no lo investigamos. Solo sabíamos que, como dijo mi compañero, que por ejemplo a los utensilios sí se le dice que 100 cc de lejía, se le dejan 500 litros de agua y se dejan ahí los utensilios, pero... No me refiero a eso. Eso que dijeron es bien interesante para desinfectar los utensilios. ¿Alguno de los compañeros que sepa algo de eso, que quiera opinar? Dejen de compartir pantalla, por favor, criaturas. Gracias. Berlita, ¿alguna opinión? Ninguna, doctora. Bastante bien el trabajo. Bueno, se supervisa a los manipuladores de alimentos cada 6 meses. Va el inspector de saneamiento a los lugares precisamente donde se dispensa alimentos
ya sea en los súperes, ¿sí? Tienen que ver que los freezers, los congeladores están en la temperatura correcta, ver si no están vendiendo alimentos vencidos, cómo están los productos frescos, tienen buen mantenimiento, no hay frutos o legumbres en mal estado. En los restaurantes se va a realizar la limpieza, cómo manipulan precisamente los alimentos, y a los cocineros y todas las personas que tienen contacto con los alimentos o tienen que ver de alguna forma, se le manda cada 6 meses exámenes, ¿sí? Se le manda examen general de heces, de orina, si tiene alguna de ITS, ¿verdad? Que llegan a la unidad de salud y a veces llegan ya con los exámenes hechos para que uno les extienda la constancia, ¿verdad? De que esa persona está apta para seguir ejerciendo su trabajo, ¿verdad? Que es la manipulación de alimentos. ¿Quedó claro acá? Sí, doctora. Bueno, entonces sigamos con el otro tema, por favor. Violencia, si no me equivoco. Sí, doctora, violencia. Vaya. Bien la presentación, doctora. Sí. Ya está. Bueno, tengan muy buenos días, doctores y compañeros. Nosotros somos el grupo K, que está conformado por Sofía Alejandra Parada García, Paola Esmeralda Perla López, Carla Melisa Pineda Cárcamo, Natalia María Pocasangre Escobar y mi persona, Fátima Paredes. Ese día vamos a hablarles sobre el tema de medidas de prevención sobre la violencia. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapo, por favor. Bueno, nuestro tema es medidas de prevención contra la violencia. A manera de introducción, tenemos que saber que la violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, esto ya sea en grado de amenaza o efectivo. La violencia no solamente se puede ejercer contra otra persona, también puede ser contra uno mismo, contra un grupo, contra una comunidad. Y sabemos que la violencia puede causar diferentes efectos, puede causar lesiones físicas, también daños psicológicos, alteraciones en el desarrollo y privaciones. Sabemos que la violencia se puede dar de diferentes maneras y existen diferentes tipos de violencia, de los cuales más adelante mis compañeros les van a explicar más a profundidad, y esto se puede dar en todos los escenarios sociales. Nadie está exento de padecer o de ejercer la violencia. También eso se da en el hogar muchas veces y también muchas veces oculta a los ojos de los demás. A veces podemos ver alguna familia y pensar que todo está bien, pero no sabemos que se ejerce violencia, algún tipo de violencia en el hogar. La violencia tiene enormes consecuencias en lo social, en la salud, pero también en lo económico. Esta provoca muchas muertes todos los días, particularmente en hombres jóvenes y niños, aunque sabemos que esta puede afectar a toda la población. Pero también sabemos que la violencia es un problema que se puede prevenir. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como objetivo tenemos el objetivo general, que es exponer el concepto de la violencia y las distintas medidas de prevención que posee. Dentro de los objetivos específicos, detallar los tipos de violencia que existen, determinar las razones por las que se considera una problemática en la salud pública, mencionar algunas medidas de prevención que se estima adoptar en los casos de la violencia. Bueno, la finalidad de nuestro trabajo es concientizar sobre la importancia del problema de la violencia y las formas de abordarlo a nivel de la salud. Nosotros como futuros doctores tenemos que estar conscientes de los tipos de violencia, las formas de violencia que existen y de cómo la vamos a abordar. Porque tenemos que saber identificar los casos de violencia. Tal vez llega un niño a pasar consulta por alguna
infección respiratoria, pero observamos que tiene señales de abuso físico o hay maltrato, entonces tenemos que saber cómo vamos a actuar en esa situación, cuáles son los protocolos a seguir, y también saber que se van a abordar de manera diferente porque no se va a abordar de la misma manera a un niño con maltrato físico que a un adulto o a una mujer con una violencia sexual. La violencia es un problema social, es bastante abordar las causas para poder prevenirlo, y también es importante conocer los porcentajes que esta representa en nuestro país y de esa manera poder hacer una mayor conciencia sobre esa problemática. Bueno, hablando de los porcentajes, sabemos que nuestro país es un país extremadamente violento. Solo en el último quinquenio todas las formas de violencia se han aumentado. Esto afecta a las personas en su ciclo de vida y genera un incremento de la morbilidad. Solo en el año 2020 nuestro país se posicionó en el puesto 113 del ranking de paz global, quedando en el mismo lugar que el año 2019, ya que cerró con una cifra de homicidios de 1.322, con un promedio diario de 3.67 muertes. Pero esa no es la única forma de violencia que tiene cifras altas. También la violencia intrafamiliar. De enero a diciembre del año 2020, la Fiscalía General de la República tuvo 1.428 denuncias por violencia intrafamiliar. Estas se intensificaron durante la cuarentena, y de todas estas, el 89.29 correspondían a mujeres y el 10.71% a hombres, demostrándonos así que todos estamos propensos a padecer cualquier tipo de violencia. No solo las mujeres pueden sufrir violencia intrafamiliar o maltratos, también los hombres, y es algo que, lo que también tenemos que estar conscientes para poder prevenirlo. Bueno, para seguir vamos a definir la violencia según lo dice la OMS. Es intencional hacia una persona, también puede ser a un grupo de personas e incluso a uno mismo, donde se puede dar un daño psicológico, un traumatismo, también se puede dar un problema en el desarrollo y en los peores de los casos hasta la muerte. Esta definición comprende tanto la violencia interpersonal como el comportamiento suicida y los conflictos armados. El tema de la violencia es muy importante tocarlo porque algunas breves y estos pueden llegar a causarnos la muerte a causar la muerte a algunas personas, ya que es un tema muy delicado. Como ya habíamos dicho anteriormente, todos estamos propensos a padecer violencia, desde un bebé hasta una persona más susceptible a la violencia, que más adelante lo va a explicar mi compañera. Siguiente diapositiva. Bueno, es importante saber que cuando hablamos de la violencia no solo nos estamos refiriendo a golpes o a matar a alguien, sino que existen diferentes tipos de violencia. Para comenzar tenemos la violencia psicológica. Esta es una forma de maltrato que se manifiesta con gritos, insultos, amenazas, prohibiciones, intimidaciones, etc. Aquí el agresor tiende a tener un comportamiento de superioridad o también de prepotencia, y los daños que le pueden causar a sus víctimas pueden ser depresión, ansiedad o también baja autoestima. Luego tenemos la violencia física. Este es un acto por medio del cual se daña la integridad de las personas, donde su objetivo es causar golpes, en algunos casos mordidas, bofetadas, pellizcones, empujones bruscos. Aquí el comportamiento del agresor es que trata de intimidar constantemente a su víctima, y los daños que le puede causar a la víctima pueden ser baja autoestima, daños psicológicos y también daños en su salud, ya que como es una violencia física, le puede causar moretones, incluso algunas heridas que puedan ser muy graves a lo largo, porque en este tipo de violencia es muy común que el agresor ocupe a cualquier objeto para poder herir a la víctima, como tijeras, o también pueden ocupar cuchillos, navajas. Es muy común ver eso en la violencia física. Luego tenemos la violencia sexual. Esto es un acto sexual completado o intento en contra de la voluntad de una víctima. Es importante recalcar que siempre que haya una relación sexual, pero una de las dos partes no haya dado su consentimiento, esto es una violencia sexual. Aquí normalmente el agresor tiende a tener un comportamiento machista, y los que causen su víctima como consecuencia son problemas psicológicos, baja autoestima. También es muy común que las víctimas de violencia sexual tienden a tener
culpabilidad, pensando que ellas tuvieron la culpa de lo que les sucedió, sin embargo, no es así. Luego tenemos la violencia económica. Esta es una forma de violencia doméstica donde el abusador controla todo lo que ingresa, sin importar quién lo haya ganado. También se puede considerar violencia económica cuando una persona le está prohibiendo a la otra poder ir a trabajar. También que controla todo una violencia económica. Y luego tenemos la violencia verbal. Aquí se puede mostrar a través de insultos, los descalificativos personales, palabras hirientes, gritos, ofensas, humillaciones, amenazas. Aquí el agresor va a tener como finalidad acabar con la autoestima de la otra persona y humillarla por completo. Y las consecuencias que puede causarle a una víctima es baja autoestima, soledad y problemas psicológicos. Estos 5 tipos de violencias que les he mencionado se dan mucho en nuestro país y está reflejado en un informe que hizo la ISDEMU durante el periodo de la pandemia, desde el 1 de marzo al 30 de junio del 2020, donde se reportaron 707 casos de violencia, en donde el 55.4% era violencia psicológica, el 17.4% era violencia física y un 9.9% era violencia sexual, compartiendo el puesto con la violencia económica. No se reportó violencia verbal, pero eso no quiere decir que no exista violencia verbal en nuestro país. Es importante saber que estos tipos de violencia, la mujer es un poco más susceptible a padecerla, pero no significa que un niño la pueda sufrir, o un hombre, o una persona de la tercera edad. Siguiente, por favor. Bueno, cuando hablamos de la historia sobre la violencia, esto es un tema que viene desde hace años, no es algo nuevo, y se ordena de una forma cronológica, comenzando desde la Edad Media, luego a la Edad Moderna y luego en la Edad Contemporánea. En la Edad Media se veía bastante la violencia, ya que existía bastante la desigualdad de género, en donde el hombre ejercía un total control sobre la mujer y la mujer no podía decidir sobre su propia vida o sus decisiones, y esto era incluso aprobado por la ley en ese tiempo. Luego tenemos la Edad Moderna. Aquí se dan varias revoluciones y podemos ver la violencia, cómo se manifiesta más que todo en forma de muertes. Tenemos lo de la Revolución Francesa que pasó en la Edad Moderna, que dejó muchas muertes en su paso, y también tenemos en la Edad Moderna lo que fue lo de la independencia de los Estados Unidos, que son 2 eventos importantes en esta edad, que dejaron muchas muertes en su paso para lograr conseguir sus objetivos. Luego tenemos la Edad Contemporánea, que es lo que abarca desde el siglo XIX hasta la actualidad. En la Edad Contemporánea podemos ver las 2 grandes guerras mundiales, donde tenemos la Segunda Guerra Mundial, que es la que dejó más muertes en la historia. También tenemos la Guerra Civil Salvadoreña, que fue un conflicto que se dio por tensiones entre las clases sociales, que esto produjo muchos problemas que hoy en la actualidad lo estamos viendo, como lo que son las pandillas, de violencia, de intolerancia, de inseguridad, de intimidación, y es un problema que aún en la actualidad estamos tratando de combatir para poder acabar con ese ambiente violento que tenemos en la sociedad. Sí. Como siguiente punto tenemos al área de la historia natural de la violencia. Uno de los primeros puntos que vamos a ver es el periodo prepatogénico. En el prepatogénico encontramos 3 factores importantes. Obviamente encontramos uno más en el cual vimos que era bastante importante saberlo. El primero de ellos es el factor agente, que es la agresión sin amenaza previa. Seguidamente tenemos el huésped, que específicamente se señala que es dado por el ser humano, que se presenta el signo de violencia. Seguidamente tenemos el huésped ambiente. Este se caracteriza prácticamente de que se presenta en edades de 15 a 44 años de edad. Y el último factor que encontramos y que realmente supimos de que tiene unas ciertas variables es el factor biológico socioeconómicos. ¿Eso qué quiere decir? Que son los más importantes es la educación,
la parte del género y la edad. Seguidamente, en el periodo patogénico, en el horizonte subclínico, podemos destacar de que el agente se encuentra específicamente en el área del cerebro, en la parte frontal, ya que el cerebro regula todas las acciones que el ser humano tiende a hacer. Después dice de que será alteraciones tisulares que varían según las características de cada individuo, ya que cada individuo no actúa igual, sino que diferente, ¿verdad? Cada persona puede ver las situaciones de cierta manera o de cierta vista y así poder actuar correctamente, aunque estas personas que tienden a ser violentos, pues no toman bien las cosas, aunque sean pequeñas las situaciones, pero siempre las toman muy grandes. Una de las cuantas características que podemos ver es que se tiende el funcionamiento de la parte frontal cerebral y seguidamente tenemos que se detecta de ser propenso y se interrumpe la agresión de parte de la gente agresiva. Es lo que anteriormente quise explicar. Ya en el horizonte clínico vemos que tenemos síntomas y signos, ¿verdad? En esto se puede destacar bastante en una injusticia social, es víctima de abuso y tiene abuso del poder. Algunas ocasiones también tienden a tener impotencia, tienen una mala educación y tienden a hacer incentivos de actos violentos. Seguidamente tenemos el diagnóstico diferencial. Esto, si lo vemos más detallista, aparte de enfermedades, ya algunas personas tienden a tener trastornos, ya sea trastornos de la personalidad, tienen trastornos neuróticos y a veces, y específicamente, a veces se presenta muy destacado en la parte del trastorno de bipolaridad. En el día pueden estar sumamente alegres, pero ya en la tarde pueden cambiar y pueden tener acciones bastante agresivas hacia las demás personas, aunque hayan sido pequeñas las situaciones, ¿verdad? Y algunas ocasiones esto tienden a ver los psiquiatras y otras veces los psicólogos, pero eso depende de cada persona y de cómo se esté presentando este tipo de actos. Después tenemos el estado crónico y la muerte, ya que hay muchas personas que dicen, no, solo son acciones, sí, pero las acciones pueden llevarte a la muerte. Esto puede ser de que tenga una personalidad agresiva o tenga una mala autoestima hacia sí mismo, de que hay muchas personas que dicen, no, la violencia solo se presenta de que yo la haga y se la infrinja a otra persona, y realmente no es así, sino de que la violencia también puede ser hacia uno mismo. Si nosotros tenemos una mala imagen, una mala autoestima, pues nosotros no podemos avanzar, somos nuestros propios enemigos, ¿verdad? Entonces es algo que no deberíamos de tener. Y realmente a veces hay muchas personas que no quisieran ir al psicólogo o ir a un psiquiatra o ir hacia una persona que pueda darle unos buenos consejos y aumentar esa autoestima, ¿verdad? Pero esto prácticamente es dado por la parte de educación y en el ambiente en que se le da, ¿verdad? En donde vive la persona. Y finalmente puede causar la muerte. ¿Eso qué quiere decir? De que hay muchas veces de que una segunda persona puede infligir violencia o nosotros mismos podemos infligirnos violencia, ¿verdad? Algún acto físico, suicidarnos, ¿verdad? Entonces, esto puede recurrir hasta a tal punto del asesinato o la muerte de nosotros mismos. En el área de la prevención, como la prevención primaria, tenemos de evitar convivir con personas que tienen antecedentes violentos. ¿Eso qué quiere decir? De alejarnos de las personas que tienden a hacer ese tipo de cosas, porque algunas ocasiones nosotros tendemos de que, no, es que si yo lo aprecio, entonces el amor siempre tiene que superarlo, y realmente no es así, sino de que necesita ayuda psicológica y a veces de un psiquiatra.
porque no sabemos qué tipo de trastornos pueda tener este tipo de personas, ¿verdad? Seguidamente, la otra que siento yo que es sumamente importante es tener una buena educación emocional. Aquí vuelvo a repetir, ¿verdad? De que hay personas de que no visitan o no tienen, no asisten hacia el psicólogo cuando se sienten mal o algo por el estilo, o ir a una persona que realmente sientas tú de que tienes la confianza y realmente es una persona que tiene una buena educación y tiene una buena base emocional, ¿verdad? Y así nosotros también tenerla. Y seguidamente tenemos como un tercer punto que siento yo que es el más importante, es concientizar a las personas sobre la violencia. Hay muchas personas de que dicen de que no, yo estoy sola y por esa razón es que yo no le digo a nadie de que yo estoy sufriendo violencia, cuando realmente no está solo. También hay unas organizaciones que ayudan hacia la violencia de la mujer, tienen que ayudan hacia la violencia de las injusticias en el trabajo, de género, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos son como los grandes puntos que quisiera yo que se aumentaran, de que nuestro país fuera un poquito más colaborador en la parte de las organizaciones que ayudan a evitar o demostrar de que podemos luchar contra la violencia. Seguidamente, en la prevención secundaria, tenemos de que determinar quiénes son los individuos que son causantes de violencia. Aquí podemos mencionar, como mi compañera anterior dijo, acerca de las pandillas, acerca de las guerras, etcétera, ¿verdad? Nosotros tenemos que determinar bastante quiénes son los grupos en los cuales tienden a ser violentos y así poder evitarlos, ¿verdad? Y no estar dentro de ese círculo, ya que la violencia es a veces un círculo vicioso. ¿Qué quiero decir con esto? De que puedes perdonar. En un caso hipotético, ¿verdad? Hay personas de que perdonan al agresor porque les promete que ya no lo va a volver a hacer, cuando realmente lo vuelven a hacer porque es un acto involuntario que a veces las personas no se dan cuenta de lo que están haciendo hasta que ven las consecuencias de esto. Es un círculo vicioso, Carlita, exacto. Porque, ¿cómo es que se llama? Sí, es el ciclo de la violencia, por cierto. Exacto. Que se reconcilian, todo luna de miel, empieza otra vez amenazas, después golpe y vuelve a lo mismo. Exactamente, doctora. Entonces, ese es como nuestro punto de vista, que yo siento que es bastante como una prevención secundaria, ¿verdad? Como prevención terciaria, tenemos de que si una persona ha sufrido de violencia y ha salido de ese círculo vicioso, ¿verdad? O el círculo de la violencia, podemos asistir a terapias grupales. Pero hay unas cuantas personas que no se sienten cómodas decir sus situaciones o sus acciones pasadas, ¿verdad? Entonces, yo recomiendo también, ¿verdad? Tener como terapias individuales. Cuando ya una persona tiene confianza con el médico y ya se siente capaz de compartir su testamento, su testimonio, asistir a terapias grupales, ya que en estas terapias grupales pues pueden recibir cómo superar X situación, cómo superarse como persona, ya que su autoestima es demasiado baja, en el cual piensan ellas o ellos de que no sirven para la vida, cuando realmente son grandes personas. Y después, por último, tenemos de influir a las relaciones personales más cercanas y trabajar para crear entornos familiares más saludables. ¿Esto qué quiero decir? Es decir, si una persona ha sido violentado y esas cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos que decirle, mira, no hay que seguir este círculo, ¿verdad? De tú infringir violencia, porque algunas personas sí tienden a que a mí me violentaron, entonces yo voy también a violentar, cuando realmente no debería de ser así, sino de que también hay que dar charlas a esas personas para que ellos en un futuro vuelvan a ser su familia de una manera más saludable. Siguiente, por favor.
Bueno, para continuar con la exposición vamos a hablar sobre los determinantes de la salud. En primero tenemos la biología humana. Tenemos en la edad, que como bien lo mencionaron antes, se da especialmente entre los 15 a los 44 años de edad. En cuanto a los antecedentes de comportamiento agresivo, muchos estudios creen que la dopamina, la noradrenalina y la serotonina, estas participan en la fisiopatología de las conductas violentas, aunque no se conoce muy bien el papel que estas juegan, pero sí se sabe que en un alto porcentaje de personas que presentan conductas violentas como agresiones, que cometen homicidios o incluso pueden llegar a pensar en suicidio, tienen un alto déficit de serotonina, pero este déficit se encuentra mucho más cuando es más alta la carga de agresividad en la conducta que presenta la persona. Luego también tenemos que se puede dar en ambos sexos, tanto en femenino como masculino, pero es más predominante en el sexo masculino. En cuanto al medio ambiente, tenemos que se da se da tanto en zonas rurales como en zonas urbanas, pero se ve mayor predominancia en zonas rurales. Luego tenemos que, como bien lo mencionaron, estar en un ambiente donde se encuentren gritos, golpes, empujones, insultos. Esto también te lleva a en un futuro poder ser una persona violenta, porque una característica muy importante de la violencia es de que la violencia no se puede dar a conocer en el mismo instante, sino que esto se puede venir a dar a interpretar o a reaccionar muchos años después cuando has sufrido algún acto de violencia o algún enojo, que esto te lo pueda desencadenar. En cuanto al estilo de vida, tenemos el estrés que puede llegar a ocasionarte un acto y poder reaccionar de distintas maneras. Como bien lo mencionaron antes, no solo existe un tipo de violencia, sino tenemos varias formas de reaccionar y esto depende de cada persona. También tenemos el abuso de sustancias. En estas sustancias tenemos el alcohol o drogas. También tenemos el bajo nivel educativo que puede tener la persona. Tenemos el ambiente laboral tóxico o un maltrato psicológico que se puede dar en el área de trabajo. También tenemos en ambientes familiares comportamientos tóxicos o destructivos o familias disfuncionales e inclusive maltrato intrafamiliar. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre las bases legales frente a la violencia. Tenemos a través de digamos que la principal enfoque que tiene la base legal es establecer y ejecutar medidas específicas para así lograr una prevención, una detección temprana y atención e intervención en los diferentes casos de violencia que pueda llegar a sufrir una persona. Y esto se ve enfocado en el ámbito de los servicios de salud pública. Podemos mencionar el Código de Salud. El Código de Salud lo que busca, al igual que el MinSal, es adoptar acciones que puedan dar promoción de la violencia en las personas, dar a conocer este término, porque, por ejemplo, podemos mencionar que en nuestro país es muy común ver actos de violencia, homicidios, maltratos, y muchas veces las personas le pueden perder el interés por decir no me está pasando a mí o es algo que no me puede llegar a pasar, cosa que es muy equivocado porque como bien han mencionado mis compañeras, nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. También tenemos que permita tomar un desarrollo, por tener un buen desarrollo físico, mental y social, así como también dar asistencia médica, psiquiátrica y rehabilitación integral y también a la demás población que lo requiera. Podemos mencionar dentro de la unidad de atención integral, algunos lineamientos que tiene el MinSal, que son lineamiento interno del órgano ejecutivo, ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres, tenemos la ley protección integral de la niñez y adolescencia, la que comúnmente la conocemos como la LEPINA, y tenemos la ley contra violencia intrafamiliar. Siguiente, por favor. Ahora vamos a mencionar algunas instituciones encargadas de prevenir y dar tratamiento o actuar ante la violencia que se puede sufrir en El Salvador. Primero tenemos el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, que se conoce como ISDEMU. En este instituto se busca tratar violencia que se da a la mujer y también brindándoles protección y atención a las víctimas. Tenemos unas cifras que en el año 2020 se dieron
en violencia psicológica hacia la mujer, que fueron 392 mujeres en un lapso del mes de marzo al mes de junio en el año 2020. También tenemos la violencia económica, que es una violencia que no tenemos muy en cuenta, pero que sí se da, y se dio en 70 mujeres en el mismo lapso de los meses de marzo a junio. Luego podemos mencionar el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Este se da un servicio general, pero también está especializado en el área de violencia. Luego tenemos el Ministerio de Gobernación. Este actúa por medio de la Protección Civil, que es podríamos decir, la institución que tenemos más a la mano, la cual da una respuesta en unidades especializadas, que estas velan por el cumplimiento de la ley contra la violencia intrafamiliar. Luego tenemos el Ministerio de Educación. Como ya lo dijimos, muchas veces no se da la educación necesaria, y el Ministerio de Educación busca impulsar y apoyar el proceso educativo con la equidad de género. Luego tenemos el órgano judicial, el cual institucionaliza y aplica normativas referentes a la violencia de género que se puede lograr dar en la Fiscalía General de la República. Esta apoya todas las normativas relacionadas con la violencia de género en todas sus formas y todos los tipos de violencia. En la Fiscalía General, en el año de 2018 a 2019, el 92% de los maltratos que ellos llegaron a publicar es contra mujeres, y en niños y adolescentes van en el mismo rango. Luego tenemos la Procuraduría General de la República, que se apoya en procesos, en diligencias necesarias a favor de las víctimas, en mujeres contra la violencia. Y por último tenemos el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Niñez y la Adolescencia, el cual incorpora una visión de género a través de la atención integral tanto de niñas como niños en víctimas de violencia intrafamiliar, logrando aquí una equidad. Siguiente. Como siguiente punto tenemos el área de exámenes de laboratorio y de gabinete, ¿verdad? En este vamos a hablar acerca de los exámenes que se realizan referente a la violencia que ha tenido alguna persona, ya sea niño, adolescente, mujer o adulto mayor, porque casi siempre se presentan en adultos mayores, ¿verdad? Entonces, en nuestra área... Paola, espérame. Aquí especificame, porque, o sea, porque alguien... Sí, ahorita. Especificame bien a quiénes les vamos a mandar estos exámenes y todo eso, no todo porque diga, ay, me hizo mala cara, entonces hágame una ultrasonografía, ay, me vio mal, pero sí, pues, ahorita voy. Eso es que les quede bien claro, por favor. Ok, doctora, está bien. En esta área vamos a hablar acerca de la situación de los niños, ya sean niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? Y que sean sospechosos de maltrato. Este tipo de situaciones, ¿verdad? Nosotros necesitamos tener, primero seleccionar al personal que esté 100% capacitado para realizar este tipo de exámenes, ¿verdad? Para ver si estos niños o estos adolescentes han sufrido durante su vida, porque algunas veces se llegan a estar al área de salud, específicamente cuando algo muy grave, casi al hecho de muerte, ¿verdad? Se llevan al área de salud, ¿verdad? Entonces, primero que nada, necesitamos tener un personal capacitado para atender ese tipo de casos. Hay muchos cursos, me he dado cuenta que en unos países tienen este tipo de circuitos, ¿verdad? De cómo capacitar a las personas y así poder tratar bien a los niños, ¿verdad? Aquí también incluyen en el área de la policía, aquí el investigador tiene bastante delicadeza, ¿verdad? Porque realmente el hecho de violencia es un tema bastante delicado para toda la población, ¿verdad? Que ha sufrido de violencia, también para los familiares que nunca se dieron cuenta de que las personas están sufriendo de violencia, ¿verdad? Entonces, uno de los cuantos exámenes que se realizan para ese tipo de personas que son niños y adolescentes, uno es radiografía, ultrasonografía abdominal, por si tiene alguna sospecha de trauma, y tomografía axial.
Estos son tres exámenes que generalmente se realizan, pero depende de la situación en la que llegue el niño o el adolescente, ya que la radiografía puede ayudarnos prácticamente en saber si el niño ha sufrido de alguna fractura y no ha sido tratado por un agente de salud, ya sea un médico o un especialista, ¿verdad? Un médico general o un especialista, ¿verdad? Especificando. Entonces, ahí podemos ver y especificar de si el niño ha sufrido alguna fractura y no ha sido tratado. Entonces, algunas ocasiones, cuando no ha sido tratada la fractura, a veces la fractura se presenta como una calcificación, es decir, como que... Resumime aquí simplemente, persona violentada, con golpes. Ok, con golpes. Violentada físicamente y sexualmente. Nada más se puede mandar esos exámenes. Y no están en primer nivel de atención, conste. Porque, por ejemplo, puedes mandarle solo exámenes, hemograma y histología y lo que querrás, pero ya TAC y todo eso, pues ya nos vamos a un segundo o tercer nivel, ¿verdad? Si amerita. Punto. Ya cámbiame esa. Ok. La diapositiva. Pasa otra cosa, Ok. En el área del tratamiento podemos obtener que de niños y adolescentes vamos a obtener la historia clínica de los niños y adolescentes y de los miembros de la familia, ¿verdad? Seguidamente tenemos el área de determinar el grado de riesgo que sufre el niño, si regresa a su casa o se lleva al área de ser quitados hacia los familiares y ver con quiénes otras personas pueden vivir, ¿verdad? Y después sería el área de terapias grupales. Seguidamente, en las personas que son afectadas de lesiones infringidas por otros, aquí vemos el área de corregir obstrucciones de vías aéreas, por si la persona ha sido cruelmente obstrucción de las vías aéreas. Seguidamente, controlar la hemorragia interna por si la persona ha sido cruelmente herida, ya sea por algún disparo o por alguna puñalada, ¿verdad? Seguidamente, evaluar el efecto del tratamiento hospitalario, ver qué tratamiento se puede realizar, ¿verdad? Y en la situación de las mujeres afectadas por violencia sexual, aquí vemos terapia grupales o terapias individuales. Seguidamente tenemos tratamiento de lesión físicas con especificidad de énfasis en el área genital, procurando preservar las evidencias forenses. Aquí podemos identificar bastante bien de que necesitamos evidencias de que la persona haya sido violentada de manera sexual. Seguidamente, realizarle profilaxis de ITS. Y por último, el inicio de anticoncepción de emergencia para evitar cualquier embarazo no deseado. Bueno, continuando, hablaremos un poco acerca de las medidas de prevención. Como prevención primaria tenemos que esta se va a dirigir más que todo a los grupos que son vulnerables a involucrarse ya sea en actos violentos o delictivos, así como también a quienes se encuentran en riesgo de ser víctimas de estos. Sabemos que este tipo va a operar a nivel comunitario, por lo que va a ser esencial identificar y ubicar más que todo a la población vulnerable, ya sea a través de mapas de violencia o encuestas de victimización. Muchos ejemplos de la prevención primaria pueden ser programas comunitarios de apoyo, ya sea del desarrollo y de la juventud. Programas de capacitación laboral también son muy importantes para adolescentes y jóvenes de bajos recursos, o ya sea desempleados. También es importante los programas recreativos, deportivos y de uso de tiempo libre para la niñez y la juventud en riesgo. Esto va a ayudar a que los niños y jóvenes se enfoquen en algo como un deporte o una actividad en su tiempo libre para que no puedan ir como en un mal camino o juntarse con gente que los puede guiar por un mal camino.
También es importante los programas de ordenamiento urbano en las comunidades que tienen altos índices de violencias. Uno de estos ejemplos puede ser iluminar las calles, mantener los parques limpios, vigilancia policial en las residencias y diferentes campañas para prevenir. Como prevención secundaria tenemos que esta se va a orientar más que todo a los grupos que ya van a manifestar las actitudes violentas o delictivas, como por ejemplo es el caso de las maras y las pandillas juveniles que ya más o menos conocemos. Estos ejemplos de prevenciones secundarias van a ser ya programas específicos para adolescentes y jóvenes. Como mencionamos, los jóvenes que han sido metidos a pandillas o maras pueden ser sometidos a programas de desintoxicación para quienes tienen problemas ya sea de alcohol o de drogas. También necesitamos servicios de alojamiento para adolescentes y jóvenes que viven en situaciones familiares violentas, que no pueden seguir viviendo en su hogar o su comunidad por la razón que sea. También programas educativos y de entretenimiento laboral para ya sea expandilleros o jóvenes que quieran salirse de las pandillas, porque es importante tener campañas de orientación afectiva y más que todo el apoyo psicológico. Y ya como prevención terciaria tenemos que esta se va a dirigir más que todo a las personas que ya cometieron estos actos y a quienes el Estado ha impuesto ya una sanción o un castigo, que están en las cárceles. Por ejemplo, esos mismos que se encuentran en el centro de privación de libertad, las cárceles, no necesariamente pandilleros, sino que personas que han sido acusadas de haber matado a alguien o por diferentes casos. Estas pueden participar en programas de libertad asistidas o ya sea de servicios de la comunidad. Esto tiene el propósito de prevención para que quienes cometan estos actos violentos no vayan a recaer, no vayan a reincidir. Entonces se trata de programas más que todo de educación, capacitación para trabajo, y de apoyo que va a facilitar su reintegración a la sociedad. Y esto será más que todo eficiente de quienes cometieron actos delictivos Y bueno, como conclusión tenemos que la violencia, como le han estado hablando mis compañeras, va a ser un fenómeno social, o sea, de tiros y golpes, y tenemos que tener en cuenta que debemos tratar de reducir la violencia.